Vamos a hablar de las áreas de influencia de un aeropuerto. Los objetivos son conocer el área de influencia terrestre y el área de influencia aérea. Bien, el área de influencia terrestre es algo que se utiliza también no solo para poner un aeropuerto, sino para poner un hipermercado, por ejemplo. Se trazan lo que se llama isócronas, que son líneas de tiempo desde donde cuesta llegar lo mismo a la zona que estamos estudiando. En este caso, en función de cómo sean las carreteras, pues esto es el aeropuerto de Castellón, aquí tenemos las isócronas desde aquí se tarda más, en función de cómo sean estas carreteras, no tiene por qué ser uniforme. Muy bien, pues en estas isócronas tenemos que decir cuál es el área en el cual están los potenciales usuarios del aeropuerto. Podemos elegir en función de los condicionantes, puede ser la que se tarde en menos de 45 minutos, 60 o 90. Dependerá mucho de qué competencia hay alrededor, porque si no hay otros aeropuertos alrededor, igual la isócrona puede estar más lejos, porque consideramos que una persona que esté a 90 minutos, si no tiene otra manera, pues vendría a nuestro aeropuerto a coger un avión, pero si hay un aeropuerto más cerca, igual no. Entonces, con esto trazamos las isócronas y luego decidimos cuál es la que determina el área de influencia de nuestro aeropuerto. Para el área de influencia aérea, vamos a tener que tener en cuenta cuál es nuestro avión de diseño, porque en función de hasta dónde llegue nuestro avión de diseño, que dependerá de la longitud de pista que hayamos hecho, de la anchura, etcétera, tendremos el alcance de ese avión y eso será nuestra área de influencia aérea, porque va a ser el campo potencial de regiones donde están los aeropuertos que pueden ser origen o destino de los vuelos a nuestro aeropuerto. Como digo, dependerá del avión de referencia. Y con esto acabo.